Capítulo 1. La cuarta era Minato jamás lo admitiría en voz alta, ni siquiera bajo amenaza de muerte o tortura. Para el primogénito de la familia Udgar, quien, además, era el único entre sus hermanos que había conocido a su abuelo, el primer emperador del mundo, el gran Naruto Uchiha, también conocido como el Rey de Reyes, el primero de todos, entre innumerables títulos, semejante confesión era impensable. Pero estaba divagando. La cuestión era que, en sus más de 30.000 años de vida, el hombre, normalmente estoico y sereno, rara vez había mostrado signos de preocupación. Había presenciado el ascenso de los reyes de la segunda y la tercera era si los había sobrevivido, lo cual no había sido tarea fácil, considerando lo peligrosamente volátil que había sido el temperamento de esos hombres. Y si tuviera que ser completamente honesto consigo mismo en ese preciso momento, la verdad era que estaba mucho más preocupado que nunca durante su largo reinado como soberano de la población mágica mundial, aunque una palabra más precisa podría ser consternado. El problema era que, en los últimos años, había notado muchas señales verdaderamente inquietantes, algunas mucho más alarmantes que otras, la mayoría, por supuesto, provenientes de dos lugares que, como era de esperar, siempre habían sido sus mayores preocupaciones. La Britania mágica siempre había sido una cueva de necios a quienes tanto el rey de la segunda era como el rey de la tercera era mantenían bajo control, solo para evitar que cometieran 1.000.000 de idioteces en un solo año. Incluso su abuelo había admitido que, de no haber sido por su profundo amor por la abuela Artoria, difícilmente se habría involucrado con Britania. Y, sin embargo, los insensatos endogámicos de la nación isleña no eran quienes más lo preocupaban. Es cierto que esos idiotas violaban constantemente el Estatuto Internacional de la Separación de los Mundos al no integrarse adecuadamente en la sociedad no mágica, pero esas eran molestias menores, fáciles de solucionar con la ayuda del clan Pendragón y su fachada de feria renacentista. La otra fuente de problemas, sin embargo, era mucho más preocupante. El mundo no mágico en su conjunto, en particular los europeos y las regiones occidentales de Asia, que albergaban un odio casi racial hacia cualquiera que tuviera magia en sus venas. Y todo ello se derivaba de ese maldito evento que Flamel había orquestado para crear su piedra maldita. Desde que desató la peste negra, los no mágicos no solo se habían vuelto más agresivos hacia los magos, sino que también habían sumido al resto de la población en el caos. Antes de esa catástrofe, ni siquiera hacía siglos, pues recordaba que el último censo mágico anterior a la epidemia se había realizado apenas unos años antes, ambas poblaciones estaban perfectamente equilibradas, con aproximadamente un 15% de la población mundial capaz de ejercer magia. Pero después de que el sin nombre creara su piedra maldita, que, para colmo, se perdió durante la Segunda Guerra Mundial, la población mágica sufrió innumerables golpes. Estos no solo imposibilitaron la coexistencia entre ambos mundos, obligándolo a implementar el estatuto de separación, sino que también provocaron un drástico declive en el número de mágicos. Ahora, la mayoría de las razas mágicas estaban al borde de la extinción. Su propio pueblo, los elfos, apenas contaba con 2.000 individuos de sangre pura, y para evitar la endogamia, habían comenzado a aparearse con cualquier otra raza mágica disponible, principalmente ninfas, vampiros y sirenas. Sea como fuere, el mundo no mágico estaba demostrando ahora lo que su abuelo le había dicho 1000 veces. Que eran poco más que una horda de necios, que confundían el libre albedrío y la libertad con puro libertinaje. No es que no hubiera magos culpables de fallos similares, pero ciertamente eran mucho menos que entre los no mágicos. Y sí, claro que sabía que sus pensamientos vagaban en 1000 direcciones diferentes a la vez. Comprendía perfectamente que la realidad era mucho más compleja de lo que parecía a primera vista. A menudo se preguntaban por qué había asaltado Nurmengard cuando Albus Dumbledore encarceló allí a su antigua amante, solo para someter al maldito mago oscuro al peor tormento jamás ideado por la magia. El mismo castigo infligido a Flamel. Una eternidad en la dimensión blanca, con el elixir de la vida goteando sin cesar sobre su frente. A veces se preguntaba por qué demonios Charlie insistía en llamarlo buen hombre, cuando era capaz de imaginar castigos de tal magnitud. Pero, a decir verdad, apenas le importaba. Muchos nunca entendieron por qué había condenado a ese hombre, sin duda trastornado, a uno de los mayores tormentos conocidos por los magos. Sin embargo, en su opinión, se lo merecía. Pues si se ignoraba que el necio había intentado una rebelión abierta contra el legítimo gobierno mágico, también había sido tan idiota como para otorgarle a la humanidad el poder de la energía nuclear. ¿Acaso había olvidado que lo único en lo que destacaban los no mágicos era en encontrar formas cada vez más horribles de matar?
Ciertamente había deseado mantenerse al margen de esa maldita guerra. Ninguno de los grandes gobernantes de las naciones mágicas tenía el más mínimo deseo de participar en ella al principio. Sin embargo, en el preciso instante en que se descubrió que Grindelwald había otorgado a los no mágicos el poder de la bomba atómica, simplemente no les quedó otra opción. Se vieron obligados a desplegar a todos y cada uno de los caballeros reales de sus filas, tanto para detener al maldito mago oscuro como para presionar a todas las naciones mágicas a la acción, con la vana esperanza de impedir que esos insensatos desarrollaran plenamente el poder del fuego nuclear. No habían tenido mucho éxito, a juzgar por las 2 bombas detonadas en Japón. Aún así, al menos, habían logrado forzar una especie de estancamiento, uno en el que ninguno de los gobiernos no mágicos se atrevería a usar su poder nuclear contra sus enemigos. Habían aceptado este compromiso, pues lo cierto era que el mundo tal como lo conocían habría perecido por completo si no hubieran logrado detener la situación. Solo para que otro maldito señor oscuro se alzara poco después, sin duda mucho menos ambicioso que Grindelwald, quien había buscado conquistar y gobernar el mundo entero. Este nuevo señor oscuro solo buscaba gobernar las islas británicas. Eso había sido lo mejor, ya que mientras su influencia permaneciera confinada a esas islas, podrían manejar la mayoría de las consecuencias, incluso si, trágicamente, casi la mitad de las familias mágicas allí hubieran sido diezmadas o completamente aniquiladas. Y el hecho de que el señor oscuro hubiera sido asesinado por un simple bebé, por un absurdo capricho del destino, sin duda había contribuido a que el problema se desvaneciera más rápidamente. Por supuesto, Minato era plenamente consciente de que la historia contenía tantas lagunas que, en el mejor de los casos, resultaba poco creíble. Pero mientras no causara más problemas, permitió que los britanos veneraran a su niño que sobrevivió. Además, los cuentos escritos sobre el niño eran excelentes cuentos para dormir para sus propios hijos. Naturalmente, sabían que era ficción y no lo consideraban una especie de ídolo, pero eso no los hacía menos encantadores. Dejando a un lado ese pensamiento ligero que lo atormentaba, la verdad era que enfrentaba 1000 problemas, la mayoría surgidos en los últimos 40 años. Cada uno era pequeño por sí solo, pero la irrupción de uno solo desencadenaba a los demás, llevando inevitablemente al colapso total del mundo mágico. Y a pesar de la sabiduría que había acumulado durante más de 30 milenios de existencia, y de su poder descomunal, se sentía abrumado por la cantidad de problemas que debía afrontar. Necesitaba resolverlos rápidamente, pues si no lo hacía, sus esposas e hijos estarían en peligro. Ahora, más que nunca en su vida milenaria, anhelaba tener a su abuelo a su lado. El hombre que una vez unió a todos los pueblos en uno solo, sin duda podría resolver con facilidad todos los tormentos que lo atormentaban. O, al menos, Minato deseaba no haber sido un niño ingenuo que eligió jugar y disfrutar durante los últimos años de su abuelo, en lugar de hacer lo que un príncipe debería haber hecho: aprender el oficio de su padre, para algún día poder gobernar con la misma eficacia que su abuelo había alcanzado. La frustración lo pesaba ahora, pues sin importar de qué manera intentara abordar el asunto, siempre, absolutamente siempre, llegaba a la misma conclusión. La raíz de la mayoría de sus problemas estaba en Gran Bretaña, o más específicamente, en la arrogancia inherente que parecía infestar a sus súbditos británicos. Después de todo, los pomposos incompetentes de sangre pura de esa nación consideraban a los no mágicos como poco más que simios vestidos de negro, completamente ciegos a la amenaza muy real que esos no mágicos representaban para las razas mágicas. Y los no mágicos de ese país no eran mucho mejores. Criados por sus padres biológicos en lugar de ser separados de ellos y entregados a familias mágicas, crecieron viendo el mundo no mágico como la cúspide del desarrollo, y por lo tanto buscaron unir ambos mundos sin considerar las terribles consecuencias. A estas alturas, Minato sentía que probablemente necesitaría consultar a su médico personal más tarde por el terrible dolor de cabeza que lo aquejaba. Por el momento, el actual rey de todos los magos decidió dejar esos pensamientos a un lado y se dejó caer de nuevo en su trono. Necesitaba pensar en algo mucho menos problemático, cualquier cosa, para eliminar la migraña antes de que su maldita cabeza explotara. «Te ves terrible, padre». Minato no pudo evitar sonreír al oír la suave voz de su primogénito. Claro que sabía que el niño usaba el don innato de las sirenas. La capacidad de influir en las emociones de los demás con sus voces y obligarlos a relajarse. Pero, sinceramente, no le importaba. Era mucho mejor ser víctima de ese don que sufrir la terrible migraña inducida por el estrés que lo había atormentado hacía apenas unos momentos.
Con su dolor aliviado momentáneamente, el hombre permitió que sus labios se curvaran en una leve sonrisa antes de levantar la mirada hacia su hijo mayor. El niño acababa de cumplir 11 años el 7 de julio y, como era de esperar de un híbrido de sirena y elfo, ya estaba empezando a desarrollar los rasgos físicos que, sin duda, lo convertirían en el soltero más buscado entre la alta nobleza dentro de unos años, bueno, buscado por las jóvenes, más que por sus padres, a quienes solo les importaban los beneficios que traería el matrimonio con el linaje Utgard. Dirigiendo toda su atención a su hijo, el joven poseía una tez lechosa que rozaba lo inhumano, lo que, en lugar de hacerlo parecer enfermo, le otorgaba un aura de belleza sobrenatural. Casi parecía emitir un suave resplandor propio. Su cabello era de un intenso carmesí, tan brillante como el sol mismo, que parecía ondularse como si lo agitara una brisa inexistente. Sus ojos eran de un azul profundo como el océano. Sí, Minato no tenía la menor duda de que, en tan solo unos años, Kushina tendría que defenderse de las chicas que perseguían a su hijo a palos, o intentar que se acostara con todas para tener un ejército de nietos. Dependería completamente de su estado de ánimo en ese momento. Sí, Huracán, estoy bien, solo estresado por todo el trabajo, respondió Minato, esforzándose por desviar sus pensamientos de su rumbo anterior, prefiriendo centrarse en los que giraban en torno a su hijo. Quizás su Belcana había congelado un ala del castillo y necesitaba su ayuda para descongelarla, o quizás el chico quería una nueva mascota. Siendo sinceros, cualquier distracción sería mejor que hundirse de nuevo en la tormenta de sus pensamientos anteriores. Naruto, por supuesto, pareció percibirlo sin dificultad. Era natural en las sirenas, y era una habilidad que su madre les había enseñado a él y a su hermana. La capacidad de percibir las emociones y los deseos de los demás como si fueran libros abiertos. Eso, combinado con la visión de los elfos, dejaba muy poco que su padre pudiera ocultarle. Por esa razón, aunque podría haberle contado la mentira a su padre, Naruto decidió dejarlo así. Se acercó a él y Minato lo levantó sobre sus rodillas como lo hacía desde que el niño tenía memoria, y edad suficiente para sentarse sin que nadie más tuviera que sostenerle la espalda. La verdad es que ninguno de los dos tenía muchas ganas de hablar. Preferían compartir el silencio, en lugar de arruinar la tranquilidad con palabras que probablemente harían que Minato volviera a sumirse en la tormenta de pensamientos dispersos en la que su hijo lo había encontrado al entrar en su habitación privada. Desafortunadamente, Minato pronto se vio envuelto de nuevo en un mar de pensamientos mucho más complejo, aunque esta vez no tan sombrío. En cambio, era un torbellino de planes, la mayoría vinculados de una forma u otra a su hijo, al menos como un intento de resolver parte de sus numerosos problemas. Por supuesto, no podía ser el problema de los no mágicos. Eso tendría que resolverlo él mismo. Solo esperaba que las llamadas Naciones Unidas resultaran al menos marginalmente útiles, y no simplemente otro nuevo organismo de supuesta paz internacional que los poderosos usaban para hacer lo que les placía. Los dioses sabían que estaba poniendo todo su empeño en evitar que su hermana diera rienda suelta a su plan de reconquistar los territorios perdidos. Por supuesto, necesitaría encontrar una manera de entrenarlo en su técnica ritual, pero supuso que un tutor privado una vez a la semana sería suficiente. Padre. Una vez más, Naruto lo sacó de su ensoñación y los ojos azules del hombre parpadearon unas cuantas veces para aclarar su mente. ¿Todo bien, Huracán? Estaba pensando en algo con lo que podrías ayudarme, dijo Minato con tono amable. Aunque, claro, esa misma suavidad hizo que Naruto sospechara instintivamente que ese algo no le iba a gustar. Aún así, lo habían educado para, al menos, escuchar antes de rechazar una petición de sus mayores. Creo que es hora de que asistas a una de las escuelas que el mundo mágico tiene para ofrecer. No estoy seguro de que los tutores privados que contrataste para mis hermanos lo aprueben, y menos aún Wendy. Sabes que hemos ido juntos a todas partes desde que nació, respondió Naruto con calma, haciendo que Minato hiciera una mueca. No había tenido en cuenta a su hija menor, bueno, suponía que podía hacer algo al respecto. Después de todo, era necesario que su hijo ingresara en la escuela si Minato quería influir en los asuntos gubernamentales de Gran Bretaña. Lo sé, Huracán, pero necesito que hagas esto por mí. Es la única manera de resolver mis problemas con los británicos y su obstinada negativa a aceptar que los no mágicos son una verdadera amenaza para nuestro pueblo, explicó Minato en voz baja, plenamente consciente de que su hijo, con su terquedad, jamás lo ayudaría si detectaba el más mínimo indicio de engaño. Y Naruto era lo suficientemente perspicaz como para detectar hasta la más mínima mentira envuelta en una montaña de verdades.
A Naruto le tomó un momento procesar sus palabras, o mejor dicho, asimilar y aceptar la noticia. Sabía, por supuesto, que había algo más en el asunto de lo que su padre dejaba entrever. Pero como Minato no mentía descaradamente, supuso que al menos podía seguir escuchando. ¿Así que me envías a Hogwarts?, preguntó Naruto con calma, aunque con un ligero desdén. Después de todo, si lo que Artoria le había contado sobre las escuelas que ofrecía el mundo mágico era cierto, entonces, su estancia allí, por corta que esperara, iba a ser una maldita pesadilla. En efecto, respondió Minato con sencillez, aunque la expresión de su hijo pasó de una leve mueca a una mucho más pronunciada. ¿Sucede algo, Huracán?, preguntó, arqueando una ceja. No lo admitiría, pero con todas las crisis que había gestionado en las últimas décadas, había prestado muy poca atención al constante deterioro del nivel educativo en las Islas Británicas. Mordred dejó esa escuela después de solo su primer año, comentó Naruto con cautela, consciente de que a su prima no le gustaría que repitiera sus palabras exactas al describir el lugar. Algo sobre que Morgan se lavaría la boca con jabón si alguna vez descubría que su hermana pequeña hablaba como un marinero borracho con una lengua particularmente grosera. Eso no me sorprende en absoluto, ¿sabes? Mordred no es precisamente un erudito, comentó Minato con calma. A decir verdad, su sobrina nieta tenía más espíritu de guerrera que de erudita. De hecho, por lo que sabía, ya destacaba en la Academia de los Caballeros Reales y estaba a punto de convertirse en la graduada más joven de la historia. Padre, no pretendo ser irrespetuoso, pero, ¿has prestado atención a los estándares educativos de Hogwarts durante los últimos 50 años? Preguntó Naruto. Aunque no tenía ningún interés personal en el asunto, lo había investigado. Su madre le había dicho que, como príncipe heredero, llegaría el momento en que tendría que asumir un papel más activo en el gobierno del mundo mágico de su padre, por lo que se mantenía informado de los asuntos más importantes. He tenido asuntos mucho más urgentes que atender, Huracán, respondió Minato, viendo a su hijo forcejear brevemente, como si buscara la mejor manera de explicarle algo que no sabía. La escuela tiene varios problemas realmente graves, padre, comenzó Naruto, habiendo encontrado por fin las palabras adecuadas para explicar el precario estado de una de las instituciones más antiguas del mundo mágico. Pero tres destacan. El primero. Su profesor de pociones es, en palabras del primo Mordred, un idiota grasiento que no hizo más que insultarme por mi sangre azul, y al resto de los estudiantes por carecer de su supuesto talento para la elaboración de pociones. Minato dejó de lado el impulso de regañar a su hijo por llamar idiota a un profesor, y optó por centrarse en el hecho de que, al parecer, el profesor Slughorn se había vuelto senil y bastante hosco con la edad. O, en el mejor de los casos, se había jubilado, dejando su puesto a alguien con mal carácter y sin verdadera capacidad para enseñar. Después de todo, por muy hábil que fuera un profesor, nunca debía menospreciar a sus alumnos por no estar a su altura, y mucho menos insultarlos. Aunque, ahora que lo pensaba, dado lo sobreprotector que era Artoria con sus hermanas menores, Minato se sorprendió de que el hombre aún tuviera la cabeza bien puesta. Bueno, algo que preguntaría más tarde. ¿Y los otros dos problemas? Preguntó, quizá dándose cuenta de que tal vez necesitaría resolver una crisis educativa antes de abordar la social. El profesor de historia de la magia es un fantasma, y parece que hay una maldición que asola el puesto de defensa contra las artes oscuras, respondió Naruto con calma, como si fueran detalles menores. Supuso que, en cierto modo, lo eran, ya que cualquiera que insultara a su familia se convertía inmediatamente en su enemigo. ¿Hay algo más?, preguntó Minato, manteniendo la voz lo más serena posible. ¿Podría hacerte una lista, padre? Mordred fue muy clara y específica sobre todos los problemas que aquejan a esa escuela, sobre todo después de entrar en la academia y ver cómo es una escuela de verdad, respondió Naruto con calma, en parte porque había demasiados problemas para explicarlos uno por uno, y en parte porque eran tantos que no quería pasar por alto ninguno. Prefirió confirmarlo con su primo para no olvidar ninguno. Minato tuvo que reprimir un gemido de exasperación. Si hacía falta una lista completa para catalogar las deficiencias de la escuela, sin duda no sería una lista corta. Naruto nunca hacía una lista escrita a menos que hubiera más de 20 problemas. Hazlo, Huracán. Por ahora, necesito hablar con Artoria. Reconociendo su despido al oírlo, Naruto simplemente se levantó, hizo una reverencia cortés a su padre y salió de la oficina. Pasaría la tarde con su hermana pequeña, no sin antes escribirle a Mordred y pedirle que lo ayudara a redactar su lista. Fin del capítulo. Capítulo 2.
La hija del rey dragón. Entonces, ¿tu papá quiere que estudies en Gran Bretaña? La pregunta, formulada con una mezcla de genuina curiosidad y leve confusión, hizo que Naruto levantara la vista de la lista que había estado escribiendo para mirar directamente a los ojos de su amigo más antiguo del mundo. En todo el sentido de la palabra, Milimo es Pendragón, quien actualmente estaba despatarrado perezosamente en el sofá de la sala de estar del ala privada de Naruto en el Palacio Ulgar. Sí, su familia era lo suficientemente rica como para que cada miembro tuviera su propia ala privada. En cuanto a Milim, ella era, en realidad, mucho mayor que él, pues había nacido a mediados de la tercera era. Y, sin embargo, debido a su herencia dracónica, tenía la capacidad de adoptar cualquier forma que quisiera. En ese momento, parecía una niña de su misma edad, 11 años, con piel pálida, cabello rosa chicle atado en dos coletas y brillantes ojos azules, que ahora lo miraban con profunda confusión. Después de todo, a pesar de ser, técnicamente hablando, la legítima gobernante de Britania por ser mucho mayor que sus primos Morgan, Artoria y Mordred, Milim nunca había mostrado el más mínimo interés en la política. Tetis es otra opción, pero sabes que necesita estar cerca de su árbol, y trasplantarlo sería demasiado peligroso, explicó Naruto. Después de todo, Tetis solo era un par de semanas mayor que él, y sin duda podía manejar la situación. A decir verdad, mucho mejor que él cuando se trataba de lidiar con una escuela llena de idiotas endogámicos, dado que ella era mucho más paciente. Pero claro, el hecho de que su querida hermana mayor fuera una ninfa del bosque significaba que no podía alejarse mucho de su árbol por mucho tiempo. Sí, organizar las vacaciones familiares era una auténtica pesadilla. Y la verdad era que a él tampoco le gustaba la idea de viajar a Gran Bretaña para estudiar. No estaba seguro de la veracidad de las historias de sus primos, despreciaban por completo su tierra natal, pero le habían dicho que el país era insoportablemente frío, con un clima atroz, y que su dieta consistía en al menos un 85% de grasa y el 15% restante de azúcar. Solo podía esperar que exageraran. De lo contrario, estrangularía a los elfos domésticos del castillo por envenenarlo. Y al resto del alumnado. Pero sobre todo a él mismo. Ahora que lo pensaba, se le había olvidado por completo mencionarle esa preocupación a su padre. Bueno, no era que no pudiera hacerlo después. No era como si su padre fuera a encerrarse de repente en su oficina durante una semana entera, ¿verdad? Gruñó Milim, moviéndose un poco más cómodamente en su asiento. Entonces, al darse cuenta de que lo que realmente quería era que Naruto la mimara como un novio apropiado debía hacerlo, miró al chico pelirrojo y le dirigió una única mirada que expresaba todo lo que quería en ese momento. Que él llevara su lindo trasero allí y se sentara a su lado. Lo cual hizo, tras soltar un suspiro de resignación. Se acercó al sofá donde estaba sentada la chica, y una vez acomodado, Milim, con un movimiento rápido y fluido, se deslizó en el regazo de Naruto antes de acurrucarse contra su pecho. El chico dejó escapar otro suspiro. A decir verdad, le gustaba a Milim, pero a veces podía ser demasiado pegajosa. Entonces, ¿por qué tu padre llamó a Artoria? La pregunta desconcertó a Naruto por un momento. A decir verdad, no estaba del todo seguro de cómo Milim sabía que su primo favorito había sido invocado por su padre, hasta que recordó que Milim tenía literalmente orejas de dragón, y probablemente había estado escuchando la conversación entre su padre y su querido primo. Creo, empezó Naruto, sin saber muy bien qué decir en ese momento. Debió haberla llamado para hablar sobre cómo recuperar Gran Bretaña del control de la cabra. Milim no pudo evitar soltar una risita divertida por la forma en que su novio se había referido a Albus Dumbledore. No es que se equivocara. Según su padre, por alguna razón los Dumbledore siempre apestaban a cabra. Al menos los varones de esa familia. Después de eso, simplemente decidió olvidar el asunto y empezó a tararear suavemente para sí misma durante unos minutos. No cantaba tan bien como la madre de Naruto, Kusina, ni siquiera como su hermana pequeña, Wendy. Pero aún así tenía una voz dulce y melodiosa, una que casi lograba adormecer a Naruto. Nunca supo por qué, pero Milim siempre había logrado que se durmiera con su canto. Entonces, ¿no podré visitarte? Preguntó, o mejor dicho, se quejó. Pocas cosas, unas 1400, podían enfadarla. Y en los 11 años transcurridos desde que conoció a su pequeño tomate, nada la enfurecía más que tener prohibido pasar tiempo con él. Esta nueva pregunta hizo temblar a Naruto, al recordar la última vez que su madre intentó impedir que Milim disfrutara de sus abrazos.
Basta decir que el terremoto del 85 fue una muy buena razón para que su padre declarara un crimen capital negarle a la hija del rey dragón su tiempo con Naruto. Y, por supuesto, desde entonces, nadie se había atrevido a interferir en los abrazos de Milin cuando ella lo deseaba. El hecho de que su padre fuera uno de los seres más poderosos de la existencia, si no el más poderoso, sin duda contribuyó a garantizar que nadie rompiera esa regla. No tienes por qué preocuparte, querida. Puede que Minato tenga una visión de túnel ahora mismo con todo el asunto de Gran Bretaña, pero jamás te dejaría provocar otro megaterremoto solo porque no pudiste pasar tiempo con mi hijo, ¿sabes? La respuesta llegó en un tono suave y melodioso, aunque con un toque de ironía. Lo cual, por supuesto, hizo que ambos niños volvieran la cabeza hacia la fuente de la voz. La madre de Naruto, Kushina Uzumaki de Utgard. Les dedicó una leve sonrisa. Una mezcla perfecta de cariño por Naruto y un leve desprecio por Milin. Al fin y al cabo, aún no se sentía del todo cómoda con que la excéntrica hija del rey dragón le arrebatara el tiempo que compartían con su madre. Dejando a un lado el evidente desdén de la mujer por Milin, quien simplemente mostraba su deslumbrante sonrisa, la dama del clan Uzumaki era sin duda una de las mayores bellezas del mundo. Su cabello era de un rojo aún más brillante y vibrante que el de su propio hijo, aunque a diferencia del de Naruto, que parecía ondear con vientos inexistentes, vientos que Kushina estaba más que segura de que él mismo conjuraba solo por ser un poco vanidoso, el cabello de Kushina caía como una suave y fluida cascada carmesí. Tenía una piel de alabastro impecable que parecía emitir un tenue brillo, dándole un aspecto casi divino, y un rostro en forma de corazón que sus brillantes ojos violetas hacían aún más encantador. Madre, suegra, saludaron Naruto y Milin a la vez, haciendo que Kushina frunciera el ceño. Aún no estaba preparada para aceptar la supuesta relación de su hijo con la chica tan enérgica. Milin era simplemente demasiado intensa para su dulce y tranquilo bebé. Entonces, ¿puedo colarme en el castillo para acurrucarme? Preguntó Milin, como era de esperar, si le permitirían hacerlo. De todas formas, lo haría. Nada ni nadie la apartaría de su momento de acurrucarse. Aún así, era mejor tener permiso. Le ahorraría la molestia de idear formas cada vez más extravagantes de colarse en el castillo, solo para demostrar que la gran Milin era indetenible. El tic en la ceja de Kushina se acentuó aún más ante la descarada pregunta de la chica. Al final, simplemente dejó escapar un suspiro de cansancio. Quizás Mirai tenía razón. Quizá debería permitir que su hijo se relacionara con quien quisiera. Después de todo, con la excepción de Milin, quien era, por decirlo con delicadeza y amabilidad, una bolita de azúcar hiperactiva, todos sus demás amigos eran sin duda personas decentes y educadas, aunque Char Char tuviera la desafortunada costumbre de ponerse a cantar a la menor provocación. «Va a volver loco a Dumbledore», dijo Kushina, como si eso solo fuera suficiente respuesta. Y, en realidad, lo era. Después de todo, ¿qué mejor manera de poner a prueba la competencia de un director que ver cómo manejaría un problema de la magnitud de Milin? Además, sería divertido ver qué planes inventaría la chica para irritar al anciano. Después de eso, Kushina hizo una breve pausa mientras se hundía en otro sofá de la habitación, pensando en la mejor manera de continuar la conversación. Además, necesitaremos formas de distraerlo, ya que Gran Bretaña tiene una buena cantidad de deficiencias y defectos a los que Naruto no está acostumbrado, declaró Kushina, lo que provocó que Naruto y Milin intercambiaran una mirada antes de hacer una simple pregunta. ¿Qué tan grave es? A Milin no le importaba mucho, solo le interesaba cómo afectaría la situación a Naruto. Y Naruto solo quería saber qué deficiencias podría compensar antes de verse obligado a ir a Gran Bretaña. Son racistas, tienen una economía estancada y aislacionista, a un paso del colapso, y son unos idiotas consanguíneos. Nada de esto inquietaba realmente a ninguno de los dos jóvenes. Al fin y al cabo, lo sabían perfectamente. El insulto cerdo inglés endogámico se había popularizado con razón hacía siglos. Después de eso, Kushina dejó que el silencio inundara la habitación por un buen rato, un silencio que ni su hijo ni la hija del rey dragón tenían la menor intención de romper. Al fin y al cabo, ninguno tenía idea de qué decir. Bueno, Milin tenía mucho que decir, claro, pero en ese momento, sinceramente, no quería molestarla, al menos no todavía. Finalmente, después de aproximadamente media hora, Kushina dejó escapar un suspiro y miró fijamente a Milin con una mirada intensa, haciendo que la princesa dragón se diera cuenta de inmediato de que estaba a punto de pedirle algo. «Necesito que me des uno de tus colmillos».
Aunque sabía que su pedido había sido bastante abrupto, después de todo, para los altos dragones, sus colmillos eran esencialmente tesoros invaluables. Kusina sabía dos cosas sobre Milim. En primer lugar, la niña apreciaba que la gente fuera directa con ella. En segundo lugar, haría cualquier cosa por su hijo. Bueno, todo era por el bien de su hijo. Al fin y al cabo, los britanos eran tan idiotas que aún usaban varitas para hacer magia, y su hijo quemaría cualquier madera con solo su poder. ¿Para qué?, preguntó Milim con curiosidad. Normalmente la gente le pedía sangre, o incluso cabello, pero un colmillo, esta era solo la segunda vez, y la primera no había salido muy bien. Porque el marfil de tus colmillos es el único material lo suficientemente fuerte como para no quemarse cuando mi hijo canaliza magia a través de una varita hecha con él, explicó Kusina simplemente. Necesitarás un núcleo muy potente y varias gemas de enfoque para que funcione, dijo Milim con calma mientras observaba a su suegra. Al fin y al cabo, las varitas de marfil dentado eran mucho más resistentes, pero canalizaban la magia con menos eficacia. Por eso se usaba madera en lugar de marfil, bueno, eso, y el hecho de que muy poca gente se atrevía a cazar criaturas con colmillos lo suficientemente grandes como para fabricar una varita. Ya lo tengo cubierto, respondió Kusina como si nada. Tras esa declaración, Milim tarareó para sí misma un par de minutos más antes de mirar a Naruto directamente a los ojos. Su novio se encogió de hombros, dejando claro que era decisión suya. Finalmente, abrió la boca de par en par y le indicó a Kusina que podía tomar el colmillo que quisiera. Y como a Kusina no le importaba cuál, conjuró unas tenazas, agarró uno de los dientes y le dio un tirón brusco, arrancándolo en un solo movimiento. Un nuevo colmillo creció al instante en su lugar. Poco después, el pequeño colmillo, de apenas 1 centímetro de largo, se expandió a casi 50 centímetros, una vez que la magia que lo había mantenido pequeño y proporcional a la forma actual de Milim se disipó al separarse de su cuerpo. Mirai te llevará mañana a Gran Bretaña por el resto de tus suministros, dijo Kusina antes de salir de la habitación. Ahora necesitaba encontrar un núcleo lo suficientemente fuerte como para no quemarse. Creo que empieza a aceptarme, dijo Milim alegremente, ganándose una sonrisa y un abrazo un poco más fuerte de Naruto. Milim solo podía pensar que su madre sobreprotectora aceptaría que su hijo tuviera novia. Fin del capítulo. Capítulo 3. Primer viaje. Pasó el tiempo, y tras un par de días en los que su padre se había encerrado con los altos comandantes de las naciones mágicas, al parecer para planear, según su madre, la mejor manera de retomar el control de Gran Bretaña, finalmente llegó el momento para que Naruto partiera, junto a su madrastra favorita, Mirai Dragneel, a un viaje de compras a territorio británico. Por lo que había explicado la mujer de cabello rosado y ojos verdes, se trataba más de una misión de inspección que cualquier otra cosa, una forma de confirmar el estado actual de la economía mágica inglesa. No le entusiasmaba precisamente que lo usaran como instrumento político. Pero mientras no lo obligaran a casarse con una británica, a menos que fuera una de las mujeres Pendragon, a quienes objetivamente encontraba increíblemente hermosas, haría lo que su padre le ordenara. Además, como parte tritón, y aunque nunca lo admitiría en voz alta, sentía una genuina curiosidad por la moda de uno de los países mágicos más antiguos del mundo. Solo esperaba que Mordred hubiera exagerado y que no usaran esas túnicas voluminosas y engorrosas todo el tiempo. Dejando eso de lado, el joven príncipe de Alfheim estaba sentado en su sala de estar privada, esperando a su madrastra para empezar su viaje de compras. Al menos no estaba aburrido ni solo. Para su buena fortuna, y aunque Milim había vuelto a casa para pasar un tiempo padre-hija, una de sus amigas más antiguas, que había acompañado al patriarca de su casa a las reuniones con su padre, había accedido a acompañarlo a Gran Bretaña. Sobre todo porque, según ella, no habían tenido mucho tiempo para jugar juntos ese año, y eso, en su opinión, convertía esta en la primera cita perfecta. ¿Cómo había llegado a la conclusión de que una excursión de compras escolares con su madrastra como acompañante se consideraba una cita romántica era algo que él jamás entendería? Pero Jubia siempre había sido una chica peculiar, propensa a interpretar las cosas a su antojo. Le gustaba y sentía un cariño sincero por ella, pero aún así le parecía un poco rara. Entonces, ¿qué hay en Britania? ¿Jubia oye que los no mágicos gobiernan gran parte del territorio? Preguntó la chica de cabello azul. Su marcado acento convertía cada frase en una curiosa mezcla de elegancia y torpeza. La pregunta sacó a Naruto de sus pensamientos y la miró con aire pensativo. A decir verdad, no sabía qué ver en la comunidad mágica británica.
A diferencia de Rusia, China, México o Estados Unidos, Gran Bretaña poseía muy poco territorio virgen. Tierras que, según antiguos tratados, incluso más antiguos que su abuelo materno, constituían los verdaderos asentamientos de las razas mágicas. Por eso, las naciones cuyas poblaciones se concentraban en pequeñas áreas tendían a exhibir una notable belleza natural en sus parques nacionales, como Yellowstone, protegido por una poderosa comunidad mágica. Considerando al loco chivo expiatorio que tienen como líder político, los no mágicos probablemente han destruido todas las maravillas naturales que tenía el país, dijo Naruto con un suspiro y encogiéndose de hombros. Como elfo, le entristecía. Los de su especie siempre habían estado profundamente conectados con la naturaleza. Pero no había mucho que pudiera hacer. Incluso con la magia, reparar el daño causado por la contaminación era difícil, sobre todo cuando los no mágicos arruinaban cualquier progreso una y otra vez. Durak, murmuró la princesa de cabello azul con una mueca desdeñosa. Naruto puso los ojos en blanco. No entendía por qué insistía en usar su lengua materna para maldecir cuando sabía perfectamente que, como Tritón, podía entender y hablar todos los idiomas del mundo sin la menor dificultad. En efecto, ese viejo tonto es un Durak, comentó Mirai con una sonrisa juguetona. Y, como si el destino mismo quisiera meter en líos a su joven compañera, eligió ese preciso momento para entrar en la habitación. Su mirada, divertida, se posó de inmediato en la gran duquesa, quien no pudo evitar sonrojarse profundamente al ser sorprendida pronunciando una palabra tan inapropiada en su presencia. Mil disculpas, dijo Jubia de inmediato, apartando la mirada de la mujer de cabello rosado, incapaz de sostenerla por pura vergüenza. No te preocupes, cariño. Yo también fui pequeña, ¿sabes? Respondió Mirai con amabilidad, aunque el brillo de diversión en sus ojos apenas se disimulaba. Después de todo, no iba a regañarla por haber oído una palabrota. Ella misma había sido una niña bastante mordaz. Era perfectamente natural que los niños, sobre todo entre la nobleza, empezaran a maldecir a temprana edad. Naruto, por ejemplo, tenía un vocabulario sorprendentemente variado cuando se enfadaba. Aún así, Jubia debe disculparse. Que mi padre diga un insulto en casa ajena no es propio de una dama, declaró la niña, ahora un poco menos avergonzada, aunque sus mejillas permanecían ligeramente sonrojadas. Mirai simplemente asintió en señal de aceptación. No iba a discutir con el pequeño, sobre todo porque no veía ninguna razón real para hacerlo, y en parte porque les convenía aprender a reconocer sus errores pronto. De lo contrario, acabarían siendo unos niños malcriados e irreverentes. Es cierto que eran mimados y consentidos, sí, pero no maleducados. Después de las disculpas de Jubia, la sala cayó en un largo y cómodo silencio que duró hasta que la chica de cabello azul finalmente se levantó de su asiento e hizo una cortés reverencia a la madrastra de su mejor amiga. Gracias por permitir que Jubia viniera contigo, dijo, siguiendo las lecciones de etiqueta que le había enseñado su madre. Después de todo, era el deber de una dama agradecer las invitaciones y mostrar gratitud incluso entre amigos cercanos. No hay problema, cariño, de todas las novias de Naruto, tú eres la que más me gusta, respondió Mirai con naturalidad. Kusina quizá hubiera preferido a Charlie, pero a Mirai le resultaba bastante irritante su costumbre de ponerse a cantar a la menor provocación, y Jubia, en su no tan humilde opinión, era un encanto. No estamos saliendo, dijo Naruto, poniendo los ojos en blanco nuevamente. Todavía no, añadió Mirai con conocimiento de causa. Al fin y al cabo, como príncipe, tendría que formar su aquelarre antes de cumplir los 18, y Jubia era sin duda la candidata a la que apoyaría con más vehemencia. En fin, tenemos un día largo por delante, así que acabemos con esto cuanto antes. Con esa declaración, ambos jóvenes se acercaron a la mujer, y tras tomar la mano de la hija de la casa Dragneel, activó su ritual de teletransportación. Con el estruendo más fuerte e innecesariamente dramático que pudo producir, un obvio acto de protesta hacia su marido por obligar a su hijo a estudiar 10 meses al año lejos de su familia, los tres desaparecieron del palacio. Unos momentos después, Palacio Imperial de Camelot, el Palacio de Camelot, ubicado en un lugar tan secreto que solo las 10 familias principales conocían su ubicación exacta, era, y siempre sería, el símbolo más imponente del orgullo nacional. Y, sin embargo, como una trágica parodia, se encontraba en un estado tan lamentable como la propia Gran Bretaña, al menos en opinión de los dos jóvenes viajeros que, después de un tiempo, finalmente lograron recuperar la vista y despejarse tras un salto tan grande en el espacio-tiempo. O, en el caso de Naruto, después de que su oído interno finalmente dejó de protestar por la explosión.
Ninguno de los dos había estado allí antes. Eran demasiado jóvenes para haber presenciado el esplendor que antaño poseyó ese palacio. Sin embargo, a juzgar por las propiedades de sus propias familias, y sabiendo que los Pendragon descendían del gran rey de la era anterior, no cabía duda de que alguna vez debió ser un lugar de deslumbrante belleza, repleto de maravillas en cada rincón. Ahora, sin embargo, no era más que una sombra de lo que había sido. Hay polvo sobre polvo, dijo Jubia con una mueca de disgusto. Uno pensaría que, al pertenecer a 10 grandes familias, Pendragon al menos conservaría mejor su palacio ancestral. Hay razones para eso, ninguna de las que debas preocuparte, respondió Mirai, observando con calma lo que, según sus padres, había sido el salón de baile más glamuroso de todos. ¿Te gustaría tener tu propio palacio, cariño? Añadió con una sonrisa burlona, sabiendo perfectamente que Naruto era actualmente el único con la riqueza suficiente para comprar y restaurar un palacio ancestral, y que Artoria no sentía ningún afecto especial por este. No en Gran Bretaña, dijo Naruto secamente. Maldita sea, se suponía que era verano y, sin embargo, estaba helado, aunque eso podría tener más que ver con el hecho de que el lugar había estado cerrado durante años, casi no tenía muebles y era, esencialmente, una mansión abandonada hacía mucho tiempo. Sería un lugar terrible para criar una familia, comentó Jubia. Aunque aún era una niña, soñaba con tener una familia numerosa algún día. Después de todo, no tenía hermanos, y de no ser por las buenas relaciones entre su familia y las casas nobles más altas de su mundo, bien podría haber crecido completamente sola en el palacio familiar. Una pena, dijo Mirai con un suspiro antes de señalar con los dedos a sus dos jóvenes compañeras. Ambas comenzaron a brillar suavemente, y un momento después vestían atuendos elegantes, aunque completamente distintos a la moda tradicional de la nobleza. Al fin y al cabo, su objetivo era llamar la atención lo menos posible. ¿Por qué no lo hiciste antes?, preguntó Jubia, un poco confundida y visiblemente incómoda. No le gustaban las faldas. Crecer en Rusia le había dado afición por los pantalones y las mallas gruesas. Las faldas y las medias simplemente no eran lo suyo. «Porque habría tenido que cambiarte 2 veces», respondió Mirai como si fuera lo más obvio del mundo. Al fin y al cabo, ambos estaban cubiertos de polvo al llegar, y vestirlos antes del viaje solo habría significado hacerlo de nuevo aquí. Ahora, repasemos cómo se supone que debes comportarte, agregó, usando un poco de magia para limpiar un par de sillones. Fin del capítulo. Capítulo 4. El reino de la cabra, castillo de Hogwarts, colegio de magia y hechicería, despacho del director. Albus Dumbledore definitivamente no estaba contento en ese momento. De hecho, no lo había estado desde la última reunión de la Confederación Internacional de Magos. Normalmente, los grandes reyes de las 10 grandes familias rara vez se involucraban en los asuntos de la Confederación, alegando que tales asuntos eran asunto de plebeyos insignificantes, y dejaban que los condes del mundo mágico y los representantes de cada nación se encargaran de ellos, a menos, claro está, que consideraran que había, o habría, un asunto de tal importancia que su presencia fuera realmente requerida. Lo prefería así. Dado que las 3 hermanas Pendragon, los únicos miembros de la familia real con derechos legales sobre las tierras británicas, mostraban poco afecto por la patria de sus antepasados y permitían que ésta fuera gobernada por el ducado de los negros, esto le había otorgado margen de maniobra en varios asuntos que las familias reales jamás le habrían permitido. En realidad, los sangre pura tenían razón. La ley imperial impuesta por los 10 grandes reyes era simple. Ningún hijo de la magia jamás, bajo ninguna circunstancia, se mezclará de ninguna manera, ni social ni sentimentalmente, con un hijo de lo mundano. En otras palabras, los magos y todas las especies mágicas tenían absolutamente prohibido, bajo la ley imperial, entablar cualquier tipo de relación con mugles. Una ley con la que nunca había estado del todo de acuerdo, pues creía con todo su corazón que ambos mundos podían aprender mucho el uno del otro. Al fin y al cabo, los mugles, contrariamente a lo que afirmaban los reyes, servían para mucho más que simplemente encontrar formas cada vez más horribles de matarse entre sí. Lo había visto con sus propios ojos, y no le importaba que la evidencia histórica revelara que, de hecho, estaba equivocado. Que los seres mágicos y no mágicos jamás podrían coexistir como iguales, condenados por el miedo irracional de los no mágicos hacia todo aquello que no podían controlar. ¿Qué tenía todo eso que ver con el motivo por el cual estaba tan profundamente disgustado? Bueno, hubo 2 factores principales, ambos resumidos en una sola palabra, o, más precisamente, en un solo apellido: Utgard.
Eran el linaje mágico más antiguo del que se tiene constancia, con una ascendencia tan remota que poseían un conocimiento de magia tan antiguo y poderoso que Albus estaba seguro de que, si no fueran tan arrogantes al creer que ya lo sabían todo, podrían usar ese preciado conocimiento para el bien común. Pero eran arrogantes y obstinados en mantener el statu quo, y por ello, lo custodiaban celosamente, compartiéndolo solo con quienes consideraban dignos. Él, por supuesto, no había sido considerado digno. Había varias razones para ello: haber sido amante de Gellert hacía tantos años, o el hecho de que su padre había sido condenado a Azkaban por exponer la magia a muggles, pero Albus estaba seguro de que nada de eso importaba realmente, y que, aún así, merecía algo de ese conocimiento. Pero eso no era lo que realmente lo enojaba. Era algo sobre lo que discutía constantemente, pero nunca cambiaba la respuesta. Lo que realmente lo enfurecía era que los Utgard iban a involucrarse en los asuntos gubernamentales de Gran Bretaña, y todo su arduo trabajo para unir ambos mundos y demostrar que la coexistencia era posible estaba a punto de ser completamente en vano. Por supuesto, había tratado de objetar, argumentando que, debido a las circunstancias de la última guerra contra un señor oscuro británico, él era, en efecto, el duque de las Islas Británicas, ya que era el guardián mágico del ahijado del último heredero de la Casa Negra, que desafortunadamente había caído en la oscuridad y ahora residía en Azkaban, y que, según la familia Pendragon, eso le daba pleno derecho a gobernar el país como mejor le pareciera. Minato, por supuesto, había estado de acuerdo con él, lo que de hecho sorprendió tanto a los otros 9 reyes que incluso el normalmente inquebrantable Poseidón Loxer, conocido por su impasibilidad incluso cuando su hija accidentalmente prendió fuego a sus pantalones mientras los llevaba puestos, se cayó de su silla con total incredulidad. Sin embargo, después de conceder su punto, Minato también le recordó que, como una de las 10 familias reales, los Utgard tenían la autoridad de reclamar el gobierno legítimo de una nación bajo su propia jurisdicción si el gobierno actual no lograba entregar resultados o si se quebrantaba la ley suprema. Naturalmente, Dumbledore argumentó que una ley suprema como esa requería la autorización de la familia Pendragon y que las otras 9 casas reales tendrían que votar para decidir qué familia tomaría el control del territorio. No lo había señalado por lealtad a los Pendragon ni nada por el estilo. Simplemente creía que la indiferencia de Artoria hacia las Islas Británicas la haría permitirle conservar el poder. Se había equivocado por completo. Al fin y al cabo, como la reina de 30 años no sentía el más mínimo afecto por ese país, no le importaba en absoluto que otro rey tomara el control. No era una recompensa propiamente dicha, pero a los demás reyes les daba igual si su respuesta era sí o me da igual, y la tomaban como un sí. Y como ninguno de ellos iba a oponerse a la elfa noble, al final los Utgard se convirtieron en los legítimos monarcas de Gran Bretaña e Irlanda. Por supuesto, no empezarían de inmediato. El Andor tenía sus propios asuntos que atender, y Minato no podía abandonarlos sin más para rescatar una pequeña isla, aunque fuera la cuna de una de las 10 capitales del mundo mágico. Era ciertamente indignante que, para su reina, valieran tan poco que prácticamente los hubiera entregado con la más cruda indiferencia. Pero no había nada más que hacer, pues ni siquiera todos sus planes serían capaces de superar el poder político que ostentaban las 10 familias. Y, sinceramente, prefería evitar a toda costa cualquier enfrentamiento militar directo con los caballeros reales. No estaba seguro de cuántos eran ni de su fuerza, pero conocía a ciertos individuos entre sus filas. Saira Orgvael era actualmente el ser físicamente más fuerte del mundo, y eso sin portar la armadura de Regulus. Hisoka el Mimo era otro miembro del grupo. Eran simplemente personas a las que nadie quería enfrentarse, y menos él a su avanzada edad. Claro que estaba convencido de que quizás podría derrotar a 1 o 2 en combate con habilidad y experiencia. Al fin y al cabo, contaba con más de un siglo de práctica, pero su cuerpo estaba envejecido y ya no era tan ágil como antes. Aún así, al menos podía mitigar el daño. Después de todo, Minato había querido ver cómo funcionaba el sistema escolar antes que nada, y para ello había decidido enviar a su primogénito, el príncipe Naruto, a estudiar un año en Hogwarts. No había interactuado mucho con él. Después de todo, era solo un niño, y era imposible que alguien que no tuviera al menos rango de marqués se le acercara. Y a ojos de la mayoría de los reyes del mundo mágico, ser el regente de un ducado no era lo mismo que ser su verdadero duque. Por lo tanto, nunca se le había permitido acercarse a los jóvenes herederos. Pero estaba seguro de que podría convencer al chico de que todo lo que hacía era por el bien común. Después de todo, había oído que el niño era encantador y no particularmente agresivo. Al mismo tiempo, el Callejón Diagon,
Entonces, en resumen, el mocoso rubio se burló de tu acento y Naruto simplemente le rompió la nariz. Preguntó Mirai mientras miraba a su hijastro y a su amiga, quienes parecían todo menos culpables, a pesar de que uno de ellos acababa de enviar a un niño al hospital solo por burlarse de la forma de hablar de su amiga. Más bien un puñetazo, pero sí, respondió Jubia asintiendo. ¿Quién pensaría que los nobles ingleses se vuelven tan estúpidos? Si cosas como estas son normales, no extraño que Pendragon ya no quiera formar parte de la comunidad británica. Sobre todo porque el padre del mocoso, que les había estado gritando por golpear a un Malfoy mientras eran unos sangre sucia asquerosos, estaba destinado a causar problemas, y solo se había retractado cuando su esposa, la única que parecía tener algo de sentido común, les señaló los escudos de Utgard y Luxor bordados en sus abrigos. No sabía quién era ese hombre, pero cuando su padre descubriera que la habían llamado sangre sucia, haría que el mar se los tragara enteros, literalmente. Realmente necesitamos trabajar en tus problemas de ira, jovencito, dijo Mirai, mirando al chico con el ceño ligeramente fruncido, aunque ya podía imaginarse a Kusina riéndose a carcajadas mientras gritaba que su bebé era un verdadero caballero defendiendo el honor de sus damas de idiotas endogámicos. ¿Hice algo malo?, preguntó Naruto, sin mostrar rastro de remordimiento. Su madre siempre le había dicho que golpeara en la cara a cualquiera que se atreviera a burlarse de una dama. Mirai simplemente suspiró. Sabía que tendría que hacerle entender a Kusina que enseñarles a sus hijos que la violencia era la respuesta a cualquier ofensa percibida no era la forma correcta de criarlos, pero ya lidiaría con eso mañana. Por ahora, llevaría a sus dos adorables hijos a casa y después, disfrutaría de un baño largo y relajante. Lo necesitaba después de un día tan estresante. Fin del capítulo. Capítulo 5. El expreso de Hogwarts -1 de septiembre, expreso de Hogwarts, Naruto había hecho todo lo posible por evitarlo. Demonios, incluso intentó sobornar a Charlie para que convenciera a su padre de que era una pésima idea, pero al final no logró convencerlo y se vio obligado a aceptar su destino. Estudiar en una escuela atrasada en el país cultural y socialmente más anticuado de todo el mundo mágico. Aunque al menos podía consolarse un poco sabiendo que no había venido solo. Todavía no puedo creer que tu padre realmente te haya dejado venir con una excusa tan endeble, dijo Naruto, genuinamente incapaz de creer que Poseidón, siendo tan sobreprotector con su hija como era, realmente la hubiera permitido estar lejos de su lado durante 11 meses al año con el pretexto que Jubia le había dado. No era excusa, Jet. Jubia dijo la verdad, replicó frunciendo el ceño. Jubia le hizo la vida imposible a ese rubio estúpido, hasta que aprenda a respetar a sus superiores. Cruzó los brazos en un gesto de ofensa, inflando las mejillas. A sus ojos, la idea de que su malchín no comprendiera la importancia del honor familiar era casi insultante. Y la verdad era que ella solo había aceptado venir a estudiar, o, mejor dicho, a vivir durante 10 meses en un viejo, oscuro y húmedo castillo del norte de Escocia, por un único motivo: hacerle la vida imposible a ese hijo bastardo de Lord Malfoy. Porque, claro, amaba mucho a Naruto, o al menos eso creía. Después de todo, tenía 11 años. Aún no estaba del todo segura de lo que significaba amar a alguien románticamente. Pero aún así, la cuestión era que, por mucho que quisiera a su amigo, no iba a pasar 10 meses en el peor clima del mundo solo para hacerle compañía. No, la única verdadera razón por la que había venido era la venganza. Aunque, claro, más te vale que te elijan para la misma casa que Jubia, dijo, señalándolo con el dedo. Jubia no pasará 10 meses sola en un país lleno de estúpidos, Ponjal, añadió, dándole un codazo en el pecho con insistencia. Después de todo, era cierto que ella no había venido por él, sino por su venganza. Pero también era cierto que, a pesar de todo, le tenía mucho cariño y quería pasar juntos el mayor tiempo posible. Que te asignen una casa decente y todo estará bien, dijo Naruto mientras tomaba suavemente la mano de Jubia. Fue todo lo que Jubia pudo decir, sin entender muy bien qué quería decir con eso. Luxor, Utgard, ¿cuál creen que va primero?, preguntó Naruto, con una ceja perfectamente depilada ligeramente arqueada. La L venía antes que la U, todos lo sabían. Jubia, todavía tienes problemas con el alfabeto latino, admitió Jubia con un ligero rubor en sus pálidas mejillas. En su defensa, el alfabeto de su tierra natal tenía 33 letras, 7 más que el latino. Trabajaremos en tus idiomas durante el año escolar, dijo Naruto con un suspiro.
había olvidado que, a diferencia de él, quien podía hablar y entender instintivamente cualquier idioma del mundo debido a su naturaleza, Jubia tenía que aprenderlos a la antigua usanza. Claro que existían métodos mágicos para aprenderlos en minutos, pero una de las desventajas de ser noble era que sus familias eran tan absurdamente ricas que a menudo no tenían ni idea de en qué gastar sus fortunas. Por eso, pagaban sumas desorbitadas a tutores privados para enseñarles de todo, incluidos idiomas. En otras palabras, eran tan asquerosamente ricos que, en lugar de pagar por el método express, que era relativamente barato, los nobles gastaban cientos de galeones al año solo para que sus hijos aprendieran un idioma extranjero. Su padre a menudo se quejaba de que no podía presumir de ese tipo de cosas ni con él ni con Wendy, ya que ambos eran mitad tritones. ¿No se supone que debemos estudiar, y vengarnos de esa estúpida rubia? Preguntó Jubia, inclinando ligeramente la cabeza, confundida. Primero que nada, tus problemas con él son solo tuyos. Déjame al margen, dijo Naruto, dejando las cosas claras. No iba a verse envuelto en una sangrienta disputa solo porque Jubia lo deseara. Claro, había defendido su honor durante su viaje de compras, rompiéndole la nariz a la idiota, pero no iba a unirse a su guerra de venganza, al menos no hasta que fuera absolutamente necesario. Y segundo, revisé su plan de estudios. Está tan anticuado que podríamos aprobar con los ojos cerrados y sin siquiera ir a clase. Eso no está bien, comentó Jubia. Solo ella sabía si se refería a que Naruto no la ayudaría con su venganza o al lamentable estado de la escuela. Naruto simplemente se encogió de hombros, su expresión decía, ¿qué esperas que haga al respecto? Después de eso, los dos niños se quedaron en silencio durante unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos, hasta que, sin previo aviso, Jubia se levantó, se alisó los pantalones y le mostró a Naruto una brillante sonrisa. Bueno, ¿Jubia va a buscar a esa rubia estúpida, Ponjal? Preguntó alegremente, consciente de que Naruto la seguiría. Después de todo, sus opciones eran quedarse allí solo y morir de aburrimiento, o acompañarla en su justa cruzada de venganza. XXXXX no puedo creer que no esté en ninguno de los vagones que hemos revisado hasta ahora, se quejó Jubia, golpeando infantilmente con el pie el suelo del vagón. No puedo creer que me hayas arrastrado por todo el maldito tren, refunfuñó Naruto, aún incapaz de comprender por qué había decidido seguir a su amiga en su ridícula misión de búsqueda en lugar de quedarse en su compartimento esperando su regreso. Malditos ojos de cachorrito, murmuró en voz baja. Nunca había podido negarse a esos ojos. Oh, deja de quejarte. Solo quedan los últimos vagones y el tren está completamente revisado, dijo Jubia mientras subía al penúltimo vagón, donde, para su gran satisfacción, desde un punto de vista francamente bastante retorcido, finalmente encontraron su objetivo. Un objetivo que parecía estar acompañado por dos chicos medio trolls, si su aspecto y olor eran indicios, acosaba a alguien dentro de uno de los compartimentos, lo cual, para Jubia, era justo lo que el médico había prescrito. Después de todo, no había nada como poner a un conde pomposo en su lugar enseñándole modales delante de la chusma. Por desgracia, en cuanto estuvieron a 1 metro de él, lo suficientemente cerca como para oír lo que decían, comprendieron la situación. No era nada especialmente dramático. Al parecer, Harry Potter, el famoso niño que sobrevivió de Gran Bretaña, estaba en ese compartimento. Bueno, tendrían que presentarse. Al fin y al cabo, aunque el niño fuera de menor nivel social que ellos, seguía siendo un héroe nacional, y siempre era útil mantener buenas relaciones con tales figuras. Los héroes nacionales eran focos de escándalos, incluso más que los propios nobles. Unos segundos después, Malfoy se presentó de la forma más pomposa y teatral posible. Malfoy, Draco Malfoy. Eso solo bastó para que Jubia reprimiera una carcajada. Estaba a punto de soltarla cuando, de repente, alguien cometió el mayor pecado social. Una risita ahogada tras una presentación. La falta de respeto más flagrante imaginable. Malfoy, por supuesto, se ofendió y se irguió frente al pelirrojo que acompañaba a Potter en el compartimento. ¿Te hace gracia mi nombre? No necesito preguntarte el tuyo. Túnicas de segunda mano, pelo rojo y más hijos de los que puedes permitirte, debes ser un Weasley, se burló, mirando fijamente al chico de pelo naranja durante varios segundos hasta que éste se encogió bajo su mirada, lo que pareció satisfacerlo. Pronto aprenderás, Potter, que hay familias mejores que otras, ¿puedo ayudarte con eso?, declaró Malfoy, extendiendo la mano. Fue entonces cuando Jubia recordó por qué había venido.
Jubia, no creo que alguien como tú, buena persona, enseñe eso, Malfoy, dijo con firmeza, con su marcado acento pronunciando las R's de forma notoria. Y con esas palabras, sin siquiera darse cuenta, acababa de salvar a Harry Potter, el salvador del mundo mágico británico, de ganarse un enemigo completamente innecesario. Porque antes de que Potter pudiera responder con lo que probablemente habría sido otro insulto igual de grave, Malfoy palideció. Con un movimiento tan rápido que Jubia se sorprendió de que no resbalara, giró sobre sus talones para mirar directamente a los ojos azules de la gran duquesa del reino de Rusia, la misma chica que le había roto la nariz después de que la insultara, y la misma que lo había metido en un serio lío con su madre, quien le había gritado durante 3 días seguidos por su falta de visión al no reconocer el emblema descaradamente obvio de una casa real en la ropa de la chica. Al darse cuenta de que no había nada que pudiera decir que no ofendiera a una chica a la que ya había insultado, pero demasiado orgulloso para permanecer completamente en silencio, la mente de Malfoy no pudo elegir entre ninguno de los dos caminos y en su lugar comenzó a balbucear incoherentemente, unas pocas palabras inteligibles perdidas entre un torrente de tonterías. Lo cual, por supuesto, fue música para los oídos de Jubia, pues disfrutaba muchísimo de su humillación pública. Ischevni, Cher, vete, gusano, dijo Jubia con una sonrisa que dejaba claro que sabía que él no la entendería, pero también que le daba igual, y que si no obedecía, lo lamentaría profundamente. Y así, no queriendo ofender más a la chica, Malfoy simplemente se fue con el rabo entre las piernas, metafóricamente hablando, por supuesto. ¿Feliz ahora?, preguntó Naruto secamente, dándole a su amigo una mirada que gritaba, no puedo creer que hayas hecho eso. Jubia siempre feliz, papá, respondió con una sonrisa orgullosa. No era cierto. No era madrugadora y siempre estaba de mal humor cuando tenía que despertarse antes de las 10, pero eso no venía al caso. Eso fue, brillante, dijo una voz suave, lo suficientemente fuerte como para que ambos hijos de casas reales volvieran a la realidad y dirigieran su atención a los demás ocupantes del compartimento. Bueno, no es la clase de gratitud que Jubia espera, pero supongamos que funciona, dijo Jubia con una sonrisa, extendiendo la mano para que Harry le besara el dorso, solo para que él la estrechara torpemente. Al parecer, la ropa demasiado grande y raída no era una declaración de moda, sino un reflejo de su crianza. En fin, seguía siendo una celebridad, así que no criticaría sus pésimos modales. ¿Por qué debería agradecerles?, preguntó Harry, haciendo un gesto para que los dos recién llegados entraran y se sentaran en su compartimento, algo que ninguno de los dos hizo. Tienes muy malos modales, ¿lo sabías?, dijo Naruto secamente, lo que hizo que Harry abriera la boca para replicar, pero Naruto lo silenció con una mano levantada. Realmente no estaba de humor para una discusión infantil en ese momento. Naruto, tienes razón, heredero Potter, intervino Jubia con severidad. Primero, no invites a desconocidos a sentarse contigo, sobre todo si lo primero que ves en ellos es una exhibición infantil y mezquina como la que acaba de mostrar Jubia, añadió, dándole a Naruto un rápido codazo en las costillas cuando estaba a punto de comentar lo que ella acababa de admitir. Y segundo, si Jubia no distrae a Malfoy, dices algo como puedo resolverlo yo sola, ¿sí? Harry simplemente asintió, sin estar del todo seguro de cómo ella había adivinado que él habría dicho exactamente eso si no fuera por su intervención, pero reconociendo que ella tenía razón. Absolutamente lo habría hecho. Eso habría sido un suicidio social para ti, continuó Jubia, con su marcado acento firme. Quizá Malfoy era un pequeño idiota, pero aún así noble. Su familia podía complicarle mucho la vida. Ya no existe la nobleza, dijo Harry. Lo sabía con certeza. Hacía tiempo que la nobleza se había convertido en poco más que figuras públicas, en lugar de verdaderos detentadores del poder. ¡Ay, voce, onobrecion! Dios mío, está perdido. Murmuró Jubia, una vez más en un idioma que ninguno de los dos británicos entendía. Luego se volvió hacia su compañero. Volvamos a nuestro compartimento, dijo, pasando la mano por el brazo de Naruto. Nos vemos en la selección, heredero Potter, comadreja. Es Weasley, corrigió Ron con suavidad. Ni siquiera él era tan ingenuo como para gritar o insultar a un miembro de una casa noble mucho más alta que los Malfoy, aunque estaba seguro de que a su padre le encantaría saberlo cuando se lo contara más tarde. Poco después, ambos niños nobles se marcharon, dejando atrás a un Harry muy confundido, indignado y, sobre todo, ligeramente irritado. No tenía ni idea de lo que había dicho aquella chica, pero estaba casi seguro de que había sido algún tipo de insulto. Harry, llamó Ron a su nuevo amigo, quien enseguida se giró para mirarlo.
No vale la pena empezar esa pelea. Lo que Ron realmente quiso decir fue no te metas con ellos o te arrepentirás, pero suavizó las palabras para evitar que a Harry se le ocurriera alguna idea brillante de enfrentarse a ellos. No sabía por qué, pero algo le decía que este iba a ser un año muy, muy largo. Fin del capítulo.